Le pedimos a Dios Padre Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo para que siga soplando en nosotros y nosotros continuemos ahondando en la palabra de Dios, escrutando el mensaje que Él nos viene a dar. A Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hace un poquito más de un mes nos habíamos reunido para continuar acerca de el escrutinio de la palabra de Dios. Yo les había dicho que para empezar era necesario que nosotros tengamos algunas nociones básicas acerca de cómo empezar a entender la Biblia. Para nosotros no llegar a abrir la Biblia y decir, y bueno, y ahora sí es la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces, este libro, aunque es sagrado, tiene una historia, tiene un contexto, y nosotros tenemos que trabajar ese contexto para entenderlo y transformarlo en una palabra que ahora nos vitalice. Entonces, por eso voy a empezar con el tema Introducción al Antiguo Testamento e Historia de Israel. Para entender un poquito esto, vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura. ¿Cómo entienden ustedes la Sagrada Escritura después de ya haber estudiado casi toda la Biblia? Han hecho ya un recorrido de Génesis, Éxodo, las cartas paulinas, los evangelios. ¿Qué entendemos por la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. La Biblia es una teología de un pueblo. Es el tratar de entender y de explicar una manifestación que se ha venido dando, una revelación que hasta el día de hoy nosotros la seguimos viendo. Está escrita en un contexto para un pueblo determinado. ¿Para quién fue escrita? Para el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Exacto, para el pueblo escogido, para los judíos. Algunos de ustedes tuvieron la ventaja de hacer una peregrinación y llegaron a conocer cómo es esa cultura, cómo es que ellos entienden a Dios. Es muy diferente cómo nosotros, a partir de este contexto, del contexto latinoamericano, tenemos la concepción. Podemos ver que esta tradición, que fue para un pueblo elegido, para el pueblo que Dios eligió, para el pueblo que salió de Abraham, ha llegado a nuestra tierra. Recordemos que ha pasado desde Jerusalén, después pasó a Europa y de Europa ha sido transmitida para nosotros. Entonces vemos cómo ha ido esta palabra también teniendo cambios, pero por eso nosotros debemos remitirnos a los orígenes. Todos los libros de historia tienen un mensaje. Eso es lo que nosotros debemos ir descubriendo en esta palabra de Dios. Ya sabemos que el término Biblia se latiniza de un vocablo griego que en plural significa libros.
Entonces, la Biblia es el compendio de libros inspirados, escritos por Dios. Por hombres. Inspirados por Dios. No es un libro, sino una colección de libros de naturaleza, época y autores diversos. Eso nosotros debemos tenerlo muy claro. El Génesis tiene una tradición, el Éxodo tiene otra tradición, pero siempre buscando un mensaje de revelación para el pueblo que necesitaba entender o dar una explicación de lo que estaba viviendo. La Biblia, el libro de perfección espiritual y santificación. La Escritura está divinamente inspirada y nos sirve para algunos aspectos. Primero, para enseñar, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a enseñar? Arguir, descubrir qué es lo que nosotros tenemos ahí. Corregir, ¿qué es lo que debemos corregir? Corregir nuestra vida, corregir nuestros actos, educar en la justicia. La Biblia nos permite ver a nosotros como católicos qué es lo que debemos encontrar, cómo es que debemos vivir el Evangelio y de qué manera lo debemos predicar. Si alguien me ayuda con la cita bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Sí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para todo obra buena. Ahí está. Es eso. Para nosotros encontrar nuestra madurez, la Escritura nos da esto. Estas son nuestras pautas. A partir de la misma palabra de Dios, entonces es que nosotros podemos encontrar nuestro camino moral, nuestro camino de seguimiento a Cristo. Es necesario aprender a leer la Biblia, ya que ignorar las Escrituras es no conocer a Cristo. Entendemos que desde la primera hoja de la Biblia hasta la última del Apocalipsis es un encuentro con Cristo. El Antiguo Testamento como una prefiguración de lo que se iba a dar. Es en el Antiguo Testamento en donde encontramos la alianza que Dios hace con su pueblo. Esa alianza que les hace recorrer y les hace caminar hasta llegar a la plenitud de los tiempos que es Cristo, con su muerte, pasión y resurrección. Entonces hay que entender que si nosotros ignoramos las Escrituras, no vamos a conocer a Cristo. Y desde el inicio tenemos que encontrarle a Él y cómo Él se va a ir manifestando hasta que sea revelado. La Sagrada Escritura es una comunicación que nos muestra la providencia amorosa de Dios. Vemos cómo en el Génesis Dios elige a un pueblo, pero este pueblo se vuelve infiel, no cree en la promesa, en la salvación que Dios les da, desde los mismos elegidos. Recordemos la historia de Abraham, una persona de edad, junto con su esposa, que no podían tener hijos,
Y cuando el Señor se le manifiesta, le dice: pero Señor, o sea, yo a mi edad voy a tener hijos y yo voy a ser el padre de las naciones. Señor, ¿a quién estás engañando? Por favor, no, pues desconfiamos de esa misericordia. Y eso también lo remontamos a la imagen de Adán y Eva. El no creer en la promesa que les hace el Señor de dominar todas las criaturas hace que ellos vayan a algo más y digan: no, pues si es que Dios lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y continuamos con esa línea así hasta llegar al nacimiento de Cristo, y es quien lo planifica. La Sagrada Escritura tiene el fin de guiar a la humanidad por el camino de la perfección. Debe ser estudiada con mira a un aprovechamiento espiritual. Nosotros, si bien encontramos datos históricos en la Biblia, lo nuestro no es arqueología, lo nuestro no es filología, lo nuestro es encontrar la medicina espiritual para nuestra vida, para nuestra alma. Es decir, debemos comprender el mensaje espiritual y aplicarlos a nosotros mismos. Pero esto no lo hacemos solos. Para esto necesitamos tener fe. A una persona no creyente que no tenga bases católicas, que le coloquemos la Biblia, va a decir: es un cuento de hadas. Que un árbol hable a una persona, eso solamente lo leo en cuentos. Pero nosotros tenemos algo más, que es la gracia divina. Y esa gracia divina se transforma en fe. ¿Y por qué se transforma en fe? Porque hemos visto la plenitud de toda esta historia de un pueblo elegido. El estudio científico de la Biblia. Este estudio se puede justificar en cuanto ayuda a esclarecer y hacer más aprovechable su contenido espiritual. Nosotros, cuando tenemos que dar testimonio de la fe, también tenemos que darlo sobre una base de razón, no simplemente la fe. Siempre y en todo lugar, para nosotros, la fe y la razón van a ir de la mano, nunca van a estar peleadas. Buenas noches. Buenas noches. Pues, bienvenidos. Entonces, nosotros tenemos en la Sagrada Escritura un análisis filológico. ¿Qué es este análisis? ¿Qué es la filología? Es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que lo han producido. Entonces, este análisis puede ser elevado a un plano espiritual. Si bien esto se dio en una cultura, se dio en un pueblo determinado, ahora, ¿qué es lo que me habla a mí? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo yo puedo tomar las vivencias de un pueblo y traspasar esa vivencia a mi experiencia de vida? ¿Cómo yo puedo hacer que la palabra de Dios que estamos hablando en el Antiguo Testamento se actualice a mi realidad? Entonces, para eso también nos puede ayudar el estudio de la ciencia. Yo les digo, fe y razón nunca se van a pelear, nunca se van a contraponer, siempre se van a ayudar. Por eso, la teología y la filosofía van de la mano.
no van peleadas. O sea, los frailes nos hacen estudiar eso. Primero estudiamos 2 años de filosofía para entender el mundo contemporáneo, el pensamiento, qué es lo que piensan los autores ateos, los que creen, los que no creen, y cómo nosotros, a partir de la teología, que es una ciencia, damos respuesta de nuestra fe. ¿Cómo estudiar la Biblia? Las personas, por lo general, nos acercamos y solo abrimos un pasaje, y un solo pasaje no nos explica todo un contexto. Por eso debe haber una secuencia. ¿De qué manera nosotros nos podemos acercar? Dice, primero, con un espíritu devoto. Segundo, con piedad. Tercero, con humildad. Cuarto, con sumisión intelectual a la regla de la fe. Por eso se dice que estudiar la Biblia se lo hace de rodillas, porque a la par que uno va con la ciencia, uno debe pedir el auxilio divino. Eso vamos repitiendo, ya ven, en la mayoría. Ciencia y razón. Pueden buscar Gálatas 5:19, por favor. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas y desvergüenza. Si bien el mundo nos ofrece una cosa, la Sagrada Escritura nos ofrece otra. Para acercarnos, entonces, eso, con piedad y humildad, no creyéndonos los intelectuales y buscando siempre razones lógicas, sino que ahí también se mezcle nuestra fe, se mezcle nuestra fidelidad a una experiencia histórica revelada, que es Cristo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está muy acelerado? ¿Muy rápido? Exacto. Muchas de las personas ya en la misma catequesis, las personas que dan catequesis, pedirle a un niño que lea la Biblia, dice, ¿para qué voy a leer? ¿Qué me trae de nuevo? ¿Qué mensaje me va a dar? No entiendo qué es lo que me está diciendo. Por eso yo creo que cuando nosotros somos catequistas debemos empezar con una pedagogía inicial de esta manera, hacerles entender que es un contexto que nos puede dar un mensaje para ayudar, y nuestra fe nos va a ir permitiendo entender el misterio. Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica, pero cuenta su historia que él, después de haber terminado eso, dijo, quemen todo, porque todo lo que yo he escrito aquí acerca de Dios es nada en comparación a la grandeza y al misterio que Él es. Como humanos nosotros no podemos comprender toda la grandeza, pero sí podemos percibir algo. ¿Y qué percibimos de Él? Es el amor que nosotros podemos tener en una comunidad. Aunque no entendemos a grandes rasgos todo el misterio, pero hay manifestaciones, y esas manifestaciones se dan por medio del Espíritu Santo. Dice, para sacar provechosos frutos de la Biblia, debemos vivir en estado de gracia y tener el deseo de sacar de nosotros todo obstáculo para incorporar a Cristo. ¿Qué es lo que
a nosotros no nos permite tenerle a Cristo en nuestra vida? El pecado. Muy bien, el pecado. Si es que yo permito que el pecado esté en mi vida, no voy a poder tener cabida para Cristo. Porque por más pequeño que sea mi pecado o mi debilidad, eso siempre me va a atacar y siempre me va a querer apartar de Dios. Eso es el pecado. El pecado es apartarse de Dios. Y si nosotros no estamos en estado de gracia, no vamos a poder entender el misterio que es Cristo. Y entonces todo se queda en tinieblas, porque el pecado no me permite avanzar en mi conocimiento, en mi encuentro con Cristo. Por eso dice, para sacar frutos de la lectura de la Biblia, debo estar en estado de gracia. Ese estado de gracia me ayuda a entender más a Cristo. Esta enseñanza que tenemos es lo que Jesús ha plasmado en nuestra historia. Y esta se plasma en la Biblia. Pero, ¿quiénes utilizan la Biblia? La iglesia. Entonces no puedo separar Jesús, Sagrada Escritura e iglesia. En el momento en el que yo diga, bueno, sí, yo creo en Jesús, pero la Sagrada Escritura no me convence porque no tiene un fundamento científico que me avale que yo estoy en lo correcto. No, estás atentando contra la unidad. O si dices, sí, hay que cumplir la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es parte de nuestra vida, pero no, en la iglesia, no, eso no se cumple. Ustedes ya ven allá los frailes cómo viven, no, y ellos dicen que predican la palabra de Dios, así que no, yo no. Iglesia no, mi comunicación entre Jesús y Biblia, la Sagrada Escritura sí, no. Ahí nosotros estamos yendo en contra de la unidad, en contra de algo establecido. Entonces siempre recuerdo, Jesús, Sagrada Escritura y la iglesia. Y recuerden que dentro de la iglesia nosotros tenemos la tradición y tenemos el magisterio, que son cosas que nos van ayudando a entender la Sagrada Escritura. Y cuando entendemos la Sagrada Escritura, vamos entendiendo entonces a Jesús. San Jerónimo dice, lee asiduamente y aprende cuanto puedas, que el sueño te sobrevenga con la Biblia en la mano, y cuando tu cabeza empiece a dormitar, deja que descanse sobre la página sagrada. Es algo que a nosotros nos debe movernos, porque, como les digo, a veces nos pasa también a los religiosos. Le tenemos a la Biblia en el librero, en vez de que sea nuestro libro de cabecera. Ustedes estuvieron con el padre Luis Galindo, ¿verdad? No sé si es que él les aplicó la misma que nos aplicó a nosotros. Leer 4 capítulos de la Biblia cada día. Desde que nosotros empezamos el noviciado con él nos dijo, regla número 1 para ustedes como religiosos: leer 4 capítulos de la Biblia diario. Y él nos tomaba la lección y nosotros logramos leer toda la Biblia en todo el año de noviciado. Yo dije, yo nunca. Y él nos dijo, aprovechen este espacio porque después nunca más van a poder tener ese espacio. Yo dije, ¿será que voy a acabar de leer toda la Biblia? Pero sí, sí se puede. 4 capítulos diarios antes de acostarse a dormir, y uno en un año termina de leer toda la Biblia. Y lo va de corrido, y no va por partes. Porque si bien en la misa, si vamos asiduamente, hay textos que tienen consecuencia o secuencia,
no es entender todo un contexto de Génesis acompañado del Éxodo, cuando vienen ya los reyes, los profetas, cómo van anunciando la desgracia de un pueblo, sino que vamos partecitas, capsulitas, y dependiendo del ciclo del año litúrgico. Entonces, si es que nosotros vamos de corrido, entonces sí se puede. Entonces, esta frase a mí me impactó mucho también, que si es que nosotros queremos descansar, que ya en la noche descansemos sobre la página sagrada. Y si es que no puedo entender, pues lo vuelvo a leer. Y eso me pasaba mucho a mí, porque como dicen, yo era demasiado mundano. Yo nunca había tomado la Biblia en serio. Y cuando discutíamos en la casa, decíamos, pero ese tipo de preguntas, pero ¿por qué hay tantos relatos? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿De dónde sale la humanidad? ¿Por qué nosotros no podemos entender eso? Que si es Adán y Eva, entonces había incesto porque no habla de más población y todo eso. Y eso es lo que nos pasa, pero para eso primero vamos a empezar entendiendo el cómo y el por qué y para qué vamos a leer la Biblia. A partir de esa visión, nosotros vamos a empezar a hacer una relectura de lo que ustedes ya han hecho. Porque con el padre Luis Galindo es muchísima ciencia y él te da muchas pautas. Pero cuando seguimos leyendo, seguimos descubriendo más y más. Por eso las relecturas de la Biblia te van ayudando eso cada día. Para nosotros traspasar el conocimiento de la Biblia a nuestra época, existe algo que es la exégesis bíblica. Entonces, ¿qué es la exégesis? El término exégesis corresponde a la palabra griega exégesis, que significa explicación e interpretación. Nosotros debemos aprender a entender, exponer y explicar para después poder vivir. La tarea suprema de la exégesis bíblica es la de hallar y exponer el verdadero sentido de los libros sagrados, y al hacerlo deberá tener siempre presente que lo que más ahincadamente ha de procurar es ver y definir cuál es el sentido de las palabras de la Biblia, que llama literal. Esto fue escrito en una encíclica por el Papa Pío XII que se llama Divino Afflatus Spiritu, que habla acerca de la Sagrada Escritura. Espíritu. Entonces, existe un libro que, como diccionario, digamos, de bíblico, ¿es lo mismo? No, una cosa es diccionario teológico y otra cosa es exégesis. En el diccionario teológico encontramos palabras específicas que nos dan el significado, mientras que en la exégesis leen el versículo y te van explicando versículo por versículo, de acuerdo a cada autor. Entonces te van explicando de acuerdo a eso. Por lo general, los religiosos vamos leyendo todos estos libros de exégesis porque cada autor tiene una exégesis diferente. Uno puede irse por la moral. ¿Qué es lo que la Biblia me habla acerca de la moral? Otro puede irse por hacer una exégesis acerca de la familia. ¿Qué es lo que encuentro en la Biblia acerca de la familia? Entonces, ¿qué es lo que encuentro acerca de los sacramentos? ¿Cómo a partir de la Biblia yo voy a sacar un fundamento de los sacramentos? O de la liturgia. ¿Cómo yo vivo la liturgia? ¿De dónde saca la Iglesia
el rito de la Eucaristía. Entonces, todo a partir de la Sagrada Escritura, nosotros podemos tener una respuesta. Dice, pero como los libros de la Biblia han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, y Dios en su composición se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, se deduce que estos hombres son también verdaderos autores de sus respectivos libros, pues al obrar Dios en ellos y por ellos pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Al entender que la Biblia es escrita por hombres inspiradas por el Espíritu Santo, no es que el hombre añadió cosas a su conveniencia. Por eso ahí dice, en ellos y por ellos pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esto es igual, está escrita en la Constitución de Ibergu, en los numerales 3 y 11. Entonces, vayan anotando estas encíclicas y estas constituciones para que tengan un trabajito de investigación. Y para la próxima semana, ustedes me van a decir, bueno, ¿en qué año fue escrita? ¿Por qué fue escrita? ¿Qué sentido tiene? Les adelanto que estos son escritos por el Papa, los papas de la época, dando respuesta a problemáticas como las que tenemos ahora. Entonces sí sería bueno que ahora, como tenemos tantas redes sociales, tantas cosas en donde podemos buscar, ustedes busquen esto y el significado, y busquen y vean el primer numeral de cada uno de estos y comentamos la próxima semana. ¿Les parece? Entonces ya tenemos tarea. Constitución de Sí, Constitución de Ibergu. Una pregunta ahí. Dice que fue por lo que Dios escogió el Espíritu para que escriban estos autores, y es la verdad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los apócrifos? Esos no tienen un fundamento, no tienen una unidad. Más adelante iremos viendo cómo es que la Iglesia elige los libros canónicos y los deja a los otros como apócrifos. Por ejemplo, hablamos de el Evangelio de Judas, Tomás, de María Magdalena, de Pedro. Entonces, Santiago. ¿por qué dejar esos libros a un lado? Todo eso vamos a ir comprendiendo y entendiendo aquí. Por eso les decía, antes de entrar a hablar de la Biblia, tenemos que entender primero los orígenes y estos pedacitos que nos pudieron haber quedado como vacíos porque ustedes ya han hecho el recorrido. Pero vamos a ir de a poquito explicándoles. Creo que en la de Ibergu también se explica, si no me equivoco. En la de Ibergu explica cómo eligieron el canon. Sí, Ahí está. el canon, los libros que son canónicos, porque nosotros tenemos algunos libros y otros no tienen otros libros, sobre todo en el Antiguo Testamento, o porque para nosotros es la división del libro de Reyes. Si es que ustedes revisan Reyes, hay Primera de Reyes, Segunda de Reyes, o igual en los Macabeos. Entonces, de a poquito vamos a ir entrando, y también para que vean que la Iglesia ya ha escrito, entonces vamos a meternos en estos documentos de la Iglesia para ir viendo, escudriñando. Estos tienen como 390 numerales, y entonces ahí vamos a ir escogiendo algunos numerales para ver que ya la Iglesia ha dado respuesta a todo lo que nosotros nos preguntamos hasta el día de hoy, y que cuando nos cuestionan no damos respuesta, nos quedamos así en shock. La composición de la historia bíblica. La revelación divina ha sido realizada mediante hechos y palabras intrínsecamente ligados. Esto significa igual de Ibergu 2. Entonces,
nosotros no hemos tomado la Sagrada Escritura de algo que alguien soñó, sino que tiene un trasfondo de hechos. Que recuerden, antes la tradición era escrita o era oral. Oral. Toda la tradición era oral. En los evangelios primero se transmitieron oralmente. Después, por el año 90 más o menos, es donde se empieza a poner por escrito. Entonces, ahí es donde empezamos a ver toda la historia. Para acceder a las fuentes de esa revelación, se hace necesario realizar aproximaciones a la historia que trata de esos hechos y a la literatura en la que se transmiten esas palabras. Historia y literatura son ciencias distintas que utilizan técnicas y modos de expresión diversos para transmitir información acerca de una realidad. Es como cuando a uno le preguntan, pero ¿por qué ustedes tienen 4 evangelios? No debería tener uno solo. Si es que hablamos de Jesucristo, deberíamos tener un solo evangelio. ¿Para qué poner 4 evangelios? Entonces, son 4 visiones del mismo hecho desde distintas aristas, desde distintos relatos. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender el misterio enorme que lo unimos por partes. Porque si vamos a los evangelios, no relatan cosas distintas, relatan de manera diferente los mismos hechos, pero no son cosas distintas. Y si es que ustedes ven en la Biblia, en las partecitas literales, ustedes tienen con qué pueden confrontar. Por ejemplo, aquí, si es que ustedes confrontan, aquí pueden ir, esta frasecita encuentran en Colosenses 2:18. Entonces se va tomando todo eso. ¿Cuáles son los géneros literarios que encontramos en el Antiguo Testamento? En nuestra cultura, para expresar nuestras experiencias humanas, tenemos una serie de moldes de expresión que denominamos géneros literarios. El hecho de una guerra se la puede expresar mediante distintas formas. Unos lo pueden hacer histórica, le pueden hacer estadística, en tal guerra murieron tantas personas desde una visión numérica. Otros lo pueden hacer desde una versión epopéica que narran grandes hazañas y enaltecen muchas cosas y toman solamente un punto de referencia. Entonces todo este tipo de cosas hay en la Biblia. Entonces hay que entender que estas historias también tienen este trasfondo. Hay poemas. ¿En dónde podemos encontrar en la Biblia poemas? En el Cantar de los Cantares, los mismos salmos. Los salmos son más musicales. Sí, pero tienen ese trasfondo, sí. Entonces ahí podemos ir encontrando todo este tipo de convergencia de tantos géneros literarios que conocemos. Son diferentes formas expresivas, cada una expresa algo distinto, un sentimiento diferente. El pueblo de Israel quiso transmitirnos su experiencia de haber descubierto la presencia de Dios en su vida como un compañero de viaje. Entonces nos damos cuenta que entre los pasajes de la creación y hasta que Dios se manifiesta a Noé, nosotros vamos viendo una parte como que desapego, pero a partir de eso hacia adelante vemos cómo Dios va manifestándose día tras día,
acompañando día tras día a su pueblo, a las personas que Él ha elegido. Por eso esto es lo que ellos transmiten, esa experiencia de ser acompañados, que ellos no se quedaron solos. Y recordemos que tenían muchos dioses. Baal, si es que no le ofrecía los sacrificios, te abandonaba y se iba con otro. En cambio, Dios, fiel a ese pueblo, fiel a la alianza que Él hizo. Esto se da para comunicarnos su experiencia de fe, que utilizan diferentes métodos literarios. Entonces ahí encontramos el mito, la leyenda, el relato histórico, el poema, la oración, las leyes, la reflexión, el discurso, las cartas. Todos estos llamados géneros literarios bíblicos. Podríamos dividir el conjunto de textos que componen el Antiguo Testamento en tres grandes bloques. Entonces, tenemos el bloque histórico, el bloque profético y el bloque sapiencial. Cada bloque parte de una sensibilidad especial a la hora de presentarnos su experiencia de fe. Cada uno de estos bloques divididos nos van a explicar qué es lo que sentía ese pueblo con su experiencia de Dios. Cada uno de estos bloques tiene una sensibilidad distinta en su contar de historia. Cada bloque desarrolla también sus formas literarias propias. Entonces, lo importante de esto es descubrir detrás de cada una de ellas la profunda experiencia que nos comunica. Vamos con el bloque histórico. Los textos del bloque histórico nos presentan a Dios como un compañero de viaje del hombre. Dios llama a Abraham y a los patriarcas para hacer de ellos un pueblo, el pueblo hebreo. Cuando éste se hallaba bajo la opresión egipcia, lo hizo salir, atravesar el mar, el desierto, los asentó en un país donde les había ofrecido una tierra, donde Él les dijo: ahora vamos, a partir de aquí, vamos a caminar. Han desobedecido, ha habido engaño, ha habido traición, pero está bien. Hay perdón, hay misericordia. Entonces de allí nace una nación, Israel y Judá. A pesar de que les dan la tierra prometida, ellos dicen: bueno, Señor, todos los pueblos tienen reyes, pero nosotros también queremos tener un rey, pues. ¿Por qué solamente ellos van a tener un rey? Nosotros también queremos tener un rey. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. Saúl. Saúl y luego David. Luego David y luego Salomón. Salomón. Y después de Salomón, una cantidad de reyes. Unos que obedecían la ley, otros que no. Entonces aparece una nación, aparece dentro de esta historia, porque son hechos históricos. Ahí sí podemos ver por la arqueología que este pueblo tenía sus cimientos en este territorio. Su historia la encontramos expresada con gran variedad de formas literarias: las leyendas de los antepasados, narraciones de novelas, listas administrativas, anales cortesanos, listas geográficas, genealogías, narraciones históricas. Entonces, cuando ustedes van, o cuando ustedes han leído el libro de Reyes, ahí empieza. O también cuando nosotros, ¿en qué evangelio encontramos la genealogía de Jesús? En Mateo y en Lucas. ¿Con qué empieza? Son al revés ambos. ¿Ah? Ambos son al revés. El de Mateo empieza desde Abraham y el de Lucas va desde Jesús. Desde Hasta Dios. Hasta Adán.
hasta, ¿cierto? Entonces, las genealogías están presentes. ¿Por qué hablar de genealogías? Porque cuando nosotros entendemos una historia, nosotros primero tenemos que remitirnos a nuestros antepasados. Si es que nosotros no conocemos quiénes son nuestros antepasados, desconocemos nuestra historia. Hoy en día, por lo general, llegamos a duras penas a conocer la historia de nuestros abuelitos, pero antes éramos un poquito más intuitivos. Decíamos, ¿y cómo era mi bisabuelo? ¿Y de dónde vinieron? ¿Y qué hicieron? ¿Y a qué se dedicaban? Entonces, es esa historia. La representación de eso es entender la historia, entender nuestra historia, desde dónde venimos, desde nuestros orígenes. Si se narra la genealogía de Jesús, es para entender que desde el Génesis había una manifestación. Entonces pasan 14 generaciones hasta David, y de David otras 14 generaciones hasta llegar a Jesús. Entonces son generaciones y generaciones, es decir, miren, el linaje, la historia de salvación jamás se ha roto, ha continuado, y lo que Dios prometió al pueblo, un Salvador, un Rey que va a nacer del linaje de David, ha sido dado. Entonces eso es un dato histórico. Un bloque profético. Los textos del bloque profético nos presentan a Dios como amigo del hombre. Primero, en el histórico, un Dios que camina con el pueblo. Ahora, este Dios que camina con el pueblo no se limita a caminar con el pueblo, sino que se transforma en amigo. Ya no es un Dios alejado, sino ya es un Dios amigo, un Dios que ha hecho un pacto, una alianza con un pueblo, que se compromete con él, que le acompaña y que es coherente con todo lo que le ha ofrecido. Los profetas son completamente enamorados de Dios. Desde su fe exhortan a sus contemporáneos a ser fieles a las exigencias de Dios. En sí, el pueblo se ha equivocado, pero es tiempo de ir cambiando, es tiempo de mejorar. Hemos visto cómo nuestros padres han sido esclavos y ahora nosotros podemos gozar de la libertad, pero seguimos cayendo en el pecado. Hay algunos profetas que son hasta pesimistas. Dice, miro a un lado muertos de espada, miro al otro lado, los profetas ya no saben qué profetizar. Entonces los profetas llaman la atención del pueblo y dicen, regresemos a ese Dios que se manifiesta como un Dios de amigo. Todo ello para impactar a los oyentes y atraerlos hacia su mensaje, que es de cierta manera exigente para llegar otra vez a Dios. Con esto terminamos, así no se cansa. Tenemos el último bloque, que es el bloque sapiencial. Los textos ya de este bloque nos presentan a un Dios oculto que se revela en la vida de cada día. Dios es el creador del cosmos, que ha ordenado cuanto existe: montañas, mares, noche y día, vientos y lluvia. Él rige el orden cósmico y todo se realiza según su voluntad. La vida de los hombres participa de ese orden divino. Es más, el orden natural revela la sabiduría de Dios y subyace en todo. El creyente, observando la naturaleza, la sociedad, su propia vida, llega a vislumbrar la voluntad de Dios y a vivir según sus pautas. Entonces, ¿qué libro podríamos encontrar aquí? Génesis, lo más obvio, ¿verdad? Como Él ha ordenado, como Él ordena todas las cosas. Y de eso se trata el Génesis, de ir explicando el orden que Dios va colocando en el mundo. No decir Dios fue el mago que hizo, dijo, aquí está la tierra, listo, ¡chan!
hagamos magia y se acabó. No, es explicar esto, el orden y cuál es la voluntad de Dios en medio de este orden. Entonces, hemos visto estos bloques, hemos hoy día hecho un recorrido desde qué aspecto nosotros debemos empezar a entender la Biblia y cómo está constituido los bloques de la Biblia. Entonces, esa es la manera que yo quería trabajar con ustedes para que vayamos teniendo otro tipo de fundamentos en nuestro explicar de la Sagrada Escritura. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Será posible que nos pueda darnos los slides para repasar? Sí. Yo le envío al chat. Sí. Yo les envío al chat esta parte y como yo igual voy a ir aumentándolo cada día en clase, entonces iremos viendo así. Sí. Vamos a leer 4 capítulos diarios y a tomar lección. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Está bien así? ¿Está muy cansón? No, está muy bien, no. ¿Se me van a dormir? ¿Está muy bien? Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias. Entonces, sí. Igual a la medida de que vayamos avanzando, si es que ustedes se van aburriendo, me van diciendo: Fray, cambie su metodología, Fray, haga otras cosas, Fray, ponga memes, Fray, haga esto. Entonces cada día ustedes me van diciendo y lo vamos mejorando también para que se vuelva dinámico y participativo para ustedes también. Entonces eso sería todo por hoy, mis hermanos. Entonces, muchísimas gracias. Nos ponemos de pie para hacer la oración. Te damos gracias, Señor, por este compartir fraterno, porque por medio de tu palabra vamos entendiendo tus designios. Esperamos y te pedimos que por medio de la comprensión de la palabra que tu Hijo nos ha dejado, revelado e inspirado por el Espíritu Santo, nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida y de esa manera poder predicarte a ti. A nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rosario, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.